Comenzamos con el segundo capítulo del curso de estadística para la carrera de contador público auditor. En esta oportunidad vamos a estudiar la estadística bivariada, ¿ok? Bivariado significa el prefijo bi significa dos y variado significa variable. Vamos a estudiar ahora cómo relacionar dos variables, ya vamos a ver qué medidas estadísticas son las que nos permiten llegar a eso, dependiendo del valor, cómo están relacionadas las variables y después cómo evaluamos si es que una variable puede predecir a otra, ¿ok? Vamos a ver un par de tipos de casos en los que podemos hacer predicciones. Los temas a tratar van a ser los siguientes. Primero, el gráfico de dispersión, un nuevo gráfico que vamos a conocer, la covarianza, que es una nueva medida, un nuevo cálculo estadístico que también vamos a conocer, correlación versus causalidad, vamos a entender qué es lo que significa eso y cuál es la diferencia entre uno y otro, regresión lineal y regresión polinomial y exponencial. Son tres tipos de modelos de predicción de variables en base a otras variables. El objetivo de esto es estudiar la relación entre dos variables de tipo cuantitativas y aplicarlas para la predicción. Entonces, lo primero que nos dice esto es que en realidad vamos a tratar el tema solamente para variables cuantitativas, ¿sí? Las cualitativas las vamos a dejar de lado por un momento, ¿ya? Porque en realidad la manera de tratar las variables cualitativas es un poco más compleja de entender al principio, así que va a quedar un poquito más allá del alcance de nuestro curso. Por ahora, nos vamos a preocupar de lo que es la predicción de variables cuantitativas. Bien, las palabras clave de la clase de hoy son dispersión, covarianza, correlación, correlación positiva y correlación negativa. Bien, introduzcamos un poquito el capítulo. Pensemos un instante, ¿ya? A ver si pueden llegar a razonar igual que yo. Supongamos que analizamos el ingreso y el gasto de una cantidad de trabajadores. ¿Ya? Usted, por ejemplo, está trabajando en su empresa y por alguna razón, ¿cierto? Su superior le dice, ¿sabes qué? Mira, necesito que me evalúes, ¿no es cierto? Que me hagas una relación entre el ingreso y el gasto de nuestros trabajadores o de los trabajadores de las empresas que son clientes nuestros. Entonces, ¿será que en realidad estos dos conceptos están relacionados? ¿Qué es lo que saben ustedes acerca de esto? ¿Están relacionados el ingreso y el gasto? Sí. Sí, por supuesto, ¿cierto? Mm. Cuando uno estudia economía, ¿cierto? Uno empieza a conocer relaciones entre variables que por lo general son de sentido común, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El ingreso y el gasto, ¿ya? Si tengo un mayor ingreso, naturalmente voy a tener un mayor gasto, ¿ok? Y viceversa, o sea, a menor ingreso, menor gasto puedo hacer, ¿perfecto? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? Sí, por supuesto, ¿ya? Por supuesto que sí, o sea, que la estadística podemos extenderla para analizar dos variables de forma simultánea y verificar si es que tienen una relación entre sí. Y ahí está el gatito, ¿cierto? Diciendo que sí. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va esto? Nosotros ahora no vamos a estudiar cada variable individualmente, sino que ahora vamos a trabajarla de a dos, ¿ya? Concentrándonos precisamente en las variables cuantitativas, numéricas, con decimal. Bien. Bueno, la primera definición, ¿cierto?, es la estadística bivariada. Consiste en el estudio y análisis estadístico para dos variables simultáneamente. Bueno, para efectos de nuestro curso, ya como les contaba en la introducción, nos vamos a centrar solamente en las variables cuantitativas. Pero también existe el análisis bivariado para variables cualitativas, que son las llamadas análisis de datos categóricos, y combinando ambas. O sea, uno puede relacionar también una variable cualitativa con una cuantitativa. ¿Ok? Pero para el objetivo del curso, ¿cierto? No vamos a alcanzar a ver esto, pero solamente vamos a ver para variables cuantitativas. Vamos a comenzar viendo la representación gráfica de la relación entre dos variables, una llamada x y la otra llamada y. ¿Ya? Es común, ¿cierto?, que cuando uno quiere ver la relación entre dos fenómenos, ¿cierto?, los grafica en un plano cartesiano. Por ejemplo, esto. ¿Ya? Si ustedes notan, ¿cierto?, el eje vertical o eje Y dice horas. ¿Ya? Las horas van desde el 7 hacia el 15, más o menos. ¿Ya? Debería estar desde el 0 en adelante, pero para efectos de que entendamos, ¿cierto?, va desde del 7 al 15. En el eje horizontal, el eje X, tenemos edad.
una edad que va quizás desde cero, desde un niño que nace, ¿cierto? O una persona que nace, hasta los 20 o más años. Ya más o menos la edad que tienen ustedes. Entonces, este gráfico, que en el fondo es un plano cartesiano, tiene estos puntitos acá. ¿Ya? Entonces, con esto, uno ya puede empezar a observar cosas. Fíjense este otro. Este es un gráfico, ¿cierto? Que tiene dos variables que no tienen nombre por alguna razón, pero ustedes ven esta nube de puntos. Algunas de color negro, otras de color rojo. Pero es exactamente el mismo tipo de gráfico. ¿Ya? ¿Uno podrá ver algo aquí, en este tipo de, en este caso? ¿Ya? Eso es lo que uno trata de ver. ¿Ya? Recuerden que pueden ir comentando cosas, ¿cierto? O escribiéndolas en el chat, ya no hay problema. ¿Qué pasa con este otro? Miren. Este otro también es un gráfico del mismo tipo, ¿ya? Un plano cartesiano, con una variable x que va de 0 a 1, y una variable y que va desde 1.5 hasta, sí, digamos que 5. Y notamos que esto tiene una especie de escalamiento, ¿cierto? Va a medida que el x es grande, el y también es grande, entonces uno ve algo aquí. Acá no lo ve tanto. Acá sí puede ser, ¿ya? Pero estos tres gráficos tienen algo en común. Estos gráficos se llaman gráficos de dispersión, ¿ya? Definición número 2, gráfico de dispersión. Es un gráfico ubicado en el plano cartesiano en donde una de las variables se ubica en el eje horizontal y la otra en el eje vertical. Muy sencillo. De hecho, es una manera estadística de llamar al plano cartesiano, ¿ya? En otras palabras. ¿Para qué sirve esto? Lo habitual es ubicar en el eje Y a la variable que eventualmente esté relacionada con la variable X, llamada en ocasiones dependiente. Mientras que en el eje X se coloca a la variable que no se ve influida por otras, llamada independiente. ¿Perfecto? Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya? El primer gráfico, miren, este gráfico, ¿qué pueden decir de él al momento de ver los puntitos? ¿Se podrá decir algo o nada? ¿Ya? Aquí es donde tenemos que empezar a aplicar el raciocinio. Ups. ¿O qué pasa en este otro? ¿Se ve algo? ¿Se ve alguna tendencia? ¿Podría ser que el otro es más fácil de interpretar? Sí, por supuesto. O sea, un gráfico claro, con información clara, ¿cierto? Es muy fácil de interpretar. Tienes toda la razón. ¿Ya? Pero estos gráficos que son del mismo tipo nos dan información diferente. Por ejemplo, este dice que, a mayor edad, ¿qué pasa con las horas de sueño? En este caso, son más pequeñas. ¿Sí? En este otro, a medida que el X aumenta, el Y pareciera no pasarle nada. ¿Ya? Aquí no se nota nada de eso. Y en este otro, a medida que el X es más grande, el Y también lo es. Entonces, el primer gráfico indica una tendencia, entre comillas, a que a una mayor edad está relacionado a una menor cantidad de horas de sueño. A eso se le llama una relación inversa, ¿vale? O sea, más edad, menos horas de sueño es una relación inversa. El segundo gráfico, que parece como una nube cuadrada de puntos, no tiene ninguna tendencia claramente observable, ¿ya? Significa que no habría vínculo entre ambas variables, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de horas de sueño con que la persona pierda, no sé, o cuántas personas pierden sus dientes diariamente, ¿ya? No tienen nada que ver unas con la otra. Y el tercero, que es el que va subiendo, dice que indica una tendencia a que a mayores valores de X se tienen mayores valores de Y. A esto se le denomina una relación positiva, ¿ya? Es como cuando uno estudiaba en el colegio proporcionalidad, ¿ya? Esta es una proporcionalidad directa. Esta es una proporcionalidad inversa. Pero acá no hay nada. ¿Bien? Entonces, estas son formas de leer un gráfico de dispersión, ¿ya? Esa es la idea. Ver si es que en realidad estas variables tienen que ver o no. La siguiente parte de todo esto es, cuando uno ve los gráficos, ¿es posible cuantificar este tipo de relación? ¿O esta relación, mejor dicho? ¿O cuándo decimos que tienen o no tienen relación basado en el número? ¿Ya? Porque el gráfico, recuerden, es
es parte de lo que cada uno como persona distinta ve. ¿Ya? A lo mejor tú ves que la variable crece, pero otro dice que a lo mejor no crece tanto. ¿Ya? Entonces, para ponernos de acuerdo, hay que cuantificar esto, darle un valor numérico a esto. Para eso hay dos maneras. Una, considerando la variabilidad simultánea en términos de desviaciones de la media, ¿ya? Eso lo vamos a trabajar más adelante, pero para que entiendan un poquito es que vamos a trabajar en términos de las promedios. Y la otra es considerando la magnitud lineal de tal relación, es decir, cuán capaces son los datos del gráfico de establecer una línea recta. ¿Ya? Por ejemplo, acá es muy sencillo trazar una línea recta. Por lo tanto, es muy probable que las variables sí estén relacionadas. Acá no. Acá no podemos tirar ninguna recta de que cubra la mayoría de los puntos, ni para abajo, ni para arriba, ni para el lado, ni para abajo. Acá sí se podría. ¿Ya? Uno podría tirar la diagonal hacia la derecha, ¿cierto? Y cruzar la mayoría de puntos. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar, ¿cierto? Esas dos formas. Las vamos a estudiar una por una el día de hoy. Bien, quiero saber si quedó alguna duda hasta aquí, si me he explicado bien o mal. Todo claro, profe. Vale, Luis, gracias. Gracias María, gracias Constanza, Francisca. Muy bien. Ya. Vale. Vamos ahora con lo numérico, con los datos. Fíjense, supongamos que tomamos estos dos datos que están aquí, estas dos variables. Una que es de costo y otra que es de renta. ¿Vale? Podemos suponer de que están en una cierta unidad de moneda, ¿vale? Pueden ser cualquiera, millones, miles, lo que sea, ¿vale? No vamos a entrar en ese detalle, pero sí vamos a decir de que la X es costo y la Y es renta. Vale. Vamos a definir la primera medida llamada covarianza. El prefijo co quiere decir acompañar, ¿vale? Y varianza, bueno, ya lo conocemos, lo calculamos antes. Es una medida estadística que permite indicar el tipo de relación entre dos variables cuantitativas. ¿Ya? Indicar el tipo. Eso quiere decir de que en realidad hay diversas opciones para poder elegir en base al valor. Ahora, la intuición es importante para entender la idea de este cálculo. ¿Por qué la intuición? Bueno, la forma de calcularla es la siguiente, miren. Es una fórmula bastante sencilla de trabajar, ¿eh? No es muy diferente a lo que hemos hecho hasta el momento. Se denota así, como S sub xi. ¿Ya? Cuando calculamos varianza lo dejamos como S al cuadrado o S al cuadrado sub x a lo más. ¿Ya? Pero acá S sub xi significa covarianza entre las dos variables que están ahí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para cada par de datos tomamos el dato de x y le restamos la media, tomamos el dato y le restamos la media y luego multiplicamos esos dos valores. Luego, todas las multiplicaciones se suman. ¿Ok? Ya lo vamos a hacer con nuestros datos de ejemplo. ¿Ya? Y todo eso después se promedia, se divide por n. ¿Listo? Entonces aquí está x sub i es el dato i del x, el n es la cantidad de datos, el x barra es el promedio de la x y el y barra es el promedio de la y. ¿Ya? Nosotros ya sabemos cómo se calculan los promedios. Bueno, ¿cómo sabemos el tipo de relación en base a este número? Bueno, si este número resulta ser positivo, no sé, 10 o 20, lo que sea, se dice de que la relación entre ambas variables es positiva. Es decir, a mayores valores de x, mayores valores de y. ¿Vale? Entonces es bastante intuitivo. Si el resultado de esto es positivo, entonces la relación es positiva. Punto. Si es negativo, menos 5, menos 40, menos 3,5, lo que sea, se dice de que la relación es inversa, o sea, negativa. Es decir, a mayores valores de x, menores valores de y. Como el primer gráfico. Este de acá es como el tercer gráfico, ¿ya? Para que se hagan una idea. ¿Qué pasará si vale 0? Si por alguna razón esto da 0, ¿qué pasará? ¿Tienen relación las variables? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice su intuición o su lógica?
¿Que no? Que no tienen relación, ¿verdad? Así es, correcto, ¿cierto? María también dice que no tiene, ¿vale? Efectivamente, exacto. Si la covarianza es cero, significa de que no hay relación entre ambas variables, ¿ya? Por lo general, cuando uno dice, si vale, por ejemplo, 0,004, 002, ya empieza a decir de que no hay relación, ¿ya? Cuando el número ya es más grande, uno dice, ah, ya, puede pasar algo, ¿ok? Pero siendo estricto, ¿cierto? Si es negativo, es inversa. Si es positivo, es positiva. Y si es cero, no hay. Así de simple. Bien, el cálculo está aquí. Bueno, ¿qué pasa con los datos? Bueno, como dice la fórmula, ¿cierto? Lo que hay que hacer es calcular el promedio de cada una de estas variables y luego cada uno de estos se le resta su promedio respectivo y se multiplican los resultados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, la media de la X, la media de los costos es 3,8. Esto ya es la suma dividido 9, ya son 9 datos. El promedio del I, de los de abajo, ¿cierto? Es 4,2. Y luego calculamos las desviaciones de las medias para cada uno. Ya, ojo aquí, ¿qué es lo que se hace? Cada uno de los X se le resta este. Y a cada uno de los Y se le resta este otro. ¿Ya? Es decir, 3,5 menos 3,8. 3,2 menos 3,8. Y así. Lo mismo con el otro. Quedando así. ¿Ya? Estas son las desviaciones de las medias. ¿Vale? Y si ustedes notan, vemos algunos valores positivos y otros negativos. ¿Ya? Aquí no hay problema porque los números pueden ser más grandes que la media o menores. ¿Vale? ¿Qué hacemos después? Multiplicamos cada uno de estos por pares. ¿Ya? El 0,3 con el 0,2, el 0,6 con el 1 y así. Obteniendo estos resultados de acá. ¿Ya? Este asterisco significa multiplicación, ¿vale? ¿Qué hacemos después, según la fórmula? Se suman todos estos valores y luego se divide por la cantidad de datos, en este caso 9. En el fondo es el promedio de estos valores. ¿Ya? Entonces, sumamos 0,06 más este, más este, más este, más el último. Todo eso entre 9 y nos da esto, 0,203. El signo positivo, entonces se tiene una relación positiva. A mayor costo, mayor es la renta. Así de simple. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? ¿Se entiende lo que significa el valor? Ya me indican para poder repetir esto. Sí, profe, se entendió bien. Ya. ¿Ya? Por favor, la persona que igual le cueste un poquitito también no dude en preguntar otra vez. ¿Ya? Ok, la covarianza es positiva, ¿cierto? A mayor costo, mayor renta. ¿Vale? Es una relación positiva. Algunas propiedades de esto. Por ejemplo, la covarianza siempre da un número real. ¿Ya? Puede ser positivo, negativo o cero. Luego, la covarianza de una variable consigo misma es igual a la varianza de la variable. ¿Ya? O sea, uno podría calcularle la covarianza consigo misma, repitiendo el paso 2 veces. Esto va a quedar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza. Otra propiedad es que la covarianza de una variable con una constante es cero. ¿Por qué pasa eso? Porque la constante, al calcular el promedio de algo que es igual siempre, es el mismo número, y un número consigo mismo restado es cero, y cero por cualquier cosa es cero. ¿Ya? Entonces, si yo hago covariar las notas de ustedes con el promedio, va a ser cero, no va a variar. ¿Ok? Luego la covarianza entre x e y es igual a la covarianza entre y x. O sea, puedo invertir el orden de las variables y eso no va a afectar el cálculo. ¿Ya? Más que nada por el tema de la multiplicación. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto. Es decir, si tomamos el ejemplo de acá,
La covarianza entre los costos y las rentas es la misma que de las rentas con los costos. ¿Ya? En eso no hay ninguna novedad tampoco. ¿Ya? Esto se llama simetría. Otra más. Si la variable x se multiplica por a y la variable y se multiplica por b, por alguna razón, entonces la covarianza completa se multiplica por ab, con a y b distinto de 0. ¿Ya? Por ejemplo, si los costos se multiplican por 2 y la renta se multiplica por 3, entonces la covarianza que obtuvimos recién se multiplica por 6. ¿Ya? Por 2 por 3. Otra es que si la variable x se le suma o resta una cantidad a y a la y se le suma o resta una cantidad b, entonces la covarianza sigue siendo la misma. ¿Ya? Porque en el fondo sumarle una constante no hace que cambie la variabilidad. ¿Vale? Igual que en la varianza, ¿ya? Pasa algo muy parecido. La varianza de la suma o resta de dos variables, x e y, que estén relacionadas, es igual a esto, miren. Si yo quiero calcular la varianza del total, ¿ya? Y están relacionadas las variables, entonces tomo la varianza de la primera, solita, más la variable de la segunda, solita, y dependiendo de si la estoy sumando o restando, más o menos 2 veces la covarianza. Esto es como un cuadrado binomio, ¿no? Si ustedes lo pueden asociar a eso. A cuadrado más b cuadrado más o menos 2ab. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Y por último, si las dos variables x e y no se relacionan, entonces la varianza del total es la suma de las dos varianzas por separado. Y nada más. ¿Por qué? Porque la covarianza es 0. ¿Ya? Estas son propiedades nomás, chicos y chicas. No hay... Esto no nos preocupemos tanto de esto. ¿Ya? A lo mejor en algún ejercicio podría salir, ¿cierto? ¿Qué pasa si le sumamos 2 a la variable x? ¿Cambia algo? Sí, no. ¿Ya? No es tan denso. Ok, vamos a continuar ahora con el tema de cuantificar relaciones. Bueno, este es el gráfico de dispersión de las variables que estudiamos recién, ¿eh? ¿Sí? Esto está todo basado en las variables que tomamos ahora recién. ¿Qué es lo que notan de esto? ¿La relación realmente es positiva o no? A partir del número, ¿se nota que es positiva? ¿Qué me dicen ustedes? O veámonos de otra manera. Si ustedes hubiesen visto el gráfico primero, ¿habrían dicho así de una, esta es una relación positiva? A ver. María dice que no. ¿Por qué crees tú que no, María? ¿Qué parte del gráfico te hace dudar? Se nota un poco. Ok, pero tiene partes planas. Sí, por ejemplo, está, ¿cierto? Donde están estos valores con la altura de 5. Sí, correcto. Uno podría decir acá, pucha, por un momento sube, pero después se estanca, se estabiliza, ¿cierto? Podría ser también este otro puntito de acá abajo, ¿verdad? Que está muy, muy abajo. ¿Te fijas? Entonces, por eso es útil cuantificar cuánto vale la relación, pero que si no, puede que nosotros digamos que en realidad no están relacionadas cuando en realidad sí lo están. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Y si, por ejemplo, eliminamos este punto, ¿ya? Si eliminamos ese puntito, se nota un poco más que es ascendente. ¿Ya? Quizás no tan pronunciado, pero sí hay una escaladita. Si tapamos este, ¿vale? Por eso es relevante cuantificarlo, darle un valor numérico, porque si no, vamos a estar en el aire. ¿Sí? En este caso, el gráfico de dispersión revela una relación positiva, pero no sabemos cuán fuerte es. ¿Ya? Sabemos que existe, pero no cuán fuerte es. ¿Ya? Cuidado con eso también. Lo que hemos hecho hasta el momento es indicar qué tipo de relación hay. Positiva, negativa o no. Pero no, ahora todavía no podemos ver cuán fuerte es. Para eso tenemos que agregarle la nueva medida. Piensen, por ejemplo, en esto, que podamos trazar una línea recta a través de los puntos.
Uno puede hacer infinitas, yo elegí esa, ¿sí? Pero pueden ser infinitas las que ustedes quieran, puede ser así, así para allá, o para arriba, para el lado, como ustedes quieran. Pero supongamos que existe la mejor, ¿ya? La mejor recta que pase por ahí. ¿En qué magnitud los puntos se acercan a esa línea? ¿Ya? Supongamos que es esta, la mejor línea. ¿En qué magnitud esos puntos son cercanos a esa línea? Bueno, vamos a ver el siguiente caso, que es la correlación, ¿sí? La correlación. Es una medida estadística que permite indicar el tipo de relación lineal entre dos variables. ¿Ya? Aquí hay una primera diferencia ya. La anterior es para ver qué relación hay, como primer filtro. ¿Sí? Si yo creo que la relación, bueno, calculo la covarianza, si me da negativa es relación inversa, ¿vale? Pero ahora quiero saber cuán fuerte es, ¿ya? O cuán fuerte es el vínculo que ambas variables tienen. Bueno, para eso sirve la correlación. Si ustedes se fijan, vamos a tomar todos los mismos datos de aquí. ¿Cómo calculamos esto? Nosotros vamos a ver dos formas de calcular correlación. Dos fórmulas que son diferentes, pero que llegan a un resultado muy parecido. El primero se llama el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? De Pearson. Pear es como pera, ¿cierto? Y son es como hijo, Pearson, ¿ya? No es hijo de la pera, por si acaso, ¿ya? Pero es el más usado de todos, ¿ya? Esa es la correlación más usada, frecuentemente en estadística, ¿sí? Y se calcula, como ustedes ven acá, arriba, como la covarianza, dividido la multiplicación o el producto de las desviaciones estándar, de las variables individuales. Por lo tanto, ya sabemos cómo se calcula esto. O sea, esto son formas de estadística que nosotros ya sabemos ocupar. ¿Ok? Bueno, el coeficiente, ¿cierto? Se denota como R. ¿Ya? R por relationship, ¿ya? Por relación, ¿vale? Ahora, ¿qué propiedades tiene este número? ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Venía la otra. El otro tiene que ver con el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Que es otro autor, ¿ya? Uno es Pearson y el otro es Spearman. Ya los nombres incluso son parecidos. En este caso, la forma de calcularlo es un poco diferente. Es 1 menos esta fracción que está aquí. La parte de arriba tiene un 6 multiplicado a la suma de unos valores llamados D sub I. D sub I son las diferencias entre rankings entre X e Y. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también con el ejemplo, pero tiene que ver con los números. En vez de ocupar los datos de la muestra, ocupamos el orden que los datos tienen en esa muestra, ¿ya? Del primero al último, ¿ok? Pero eso, como les digo, lo vamos a ver ya a continuación. Esos rankings, esas diferencias de ranking se elevan al cuadrado y luego se dividen por n cuadrado menos 1, ¿ya? N es la cantidad de datos. Entonces son dos fórmulas diferentes para calcular lo mismo, ¿ya? En el caso de acá es R y el otro es Rho, la letra griega Rho, ¿ya? Por favor, no se asusten con esto, ya a lo mejor dicen, chuta, nos va a tirar demasiadas fórmulas. No se preocupen, ya las fórmulas van a estar disponibles para que ustedes las ocupen después, y lo importante es que sepan interpretar lo que están haciendo. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. En ambos casos, el coeficiente puede tomar valores entre menos 1 y 1. Menos 1 como mínimo posible teórico, o 1 como máximo posible, ¿ya? ¿Cómo vemos la relación lineal en este caso? Si está entre 0 y 1, positivo, es relación lineal positiva. Si está entre menos 1 y 0, o negativo, ¿cierto? Indica relación lineal inversa. Es como decir, entre un 0 y un 100%, y acá entre menos 100% y 0. ¿Ya? Para que lo entienda un poco más sencillo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir esto un poco más claro. Si uno quiere medir correlación, relación lineal, si está entre 0 y 1 es positiva, si está entre 0 y menos 1 hacia atrás es inversa, ¿ya? Si da 1 es correlación perfecta,
O sea, una variable explica completamente a la otra. ¿Ya? Por ejemplo, la cantidad de producción de un vegetal, ¿cierto? Con la cantidad de vegetales que vas a cosechar, ¿ya? Esa correlación es perfecta porque tú ya sabes cuántos te van a salir, ¿ya? Tú lo sabes de antemano, ¿ok? Vale. Vamos a ver qué pasa con los datos en este caso. Bueno, si vamos a calcular la correlación de Pearson, ¿ya? Aquí están los mismos datos de antes. El promedio es 3,8, el otro promedio es 4,2, la varianza es 0,65 y la varianza de I es 0,60. Ya más tarde tú puedes hacerlo con lápiz, papel y calculadora, ¿cierto? Para comprobar los resultados. ¿Ya? Y la covarianza es 0,203, que ya la habíamos calculado antes. En este caso, al aplicar la correlación nos da 0,33. ¿Ya? Un tercio, digamos un tercio. Como es positiva, entonces existe una relación lineal positiva entre el costo y la renta. ¿Vale? Entonces, aparte de que hay relación positiva, hay una relación lineal también positiva. O sea, más o menos los datos podrían comportarse cercanamente a una línea recta. ¿Ok? ¿Qué pasa con la Spearman? Ya, aquí les pido un poquito de atención porque hay que entender un poquito cómo se hace el proceso. ¿Eh? Pero este de acá es bastante claro. Son medidas que ya sabemos hacer, por lo tanto es cosa de calcularlo y luego interpretar el valor. Vale. Para Spearman hacemos lo siguiente. Los datos de la X le asignamos ranking del menor al mayor. ¿Ya? Por ejemplo, el más pequeño del X es 2,5. A él le damos el número 1. Y el más grande es 5. ¿Ya? A ellos les damos los valores 8 y 9, porque son los dos últimos. ¿Perfecto? Así con todos los demás. Y luego en el I hacemos lo mismo, ¿eh? Sin mezclarlos, lo hacemos por separado. El más pequeño del I, que es 3, le ponemos 1. Y el más grande es 5, que está dos veces, por lo tanto le ponemos 8 y 9 también. ¿Ok? Eso es ponerle un ranking, ordenarlos de menor a mayor. Ahora, las diferencias, los D sub I, son las restas hacia abajo de estos valores. O sea, 0 en el primer caso, 0 en el segundo, 0 en el tercero, menos 2, menos 1, más 7, menos 2 y 0. Luego, cada uno de estos valores... Profe, perdona, disculpa. ¿por qué el 3,2 le asigna el 2? ¿En la X o en la Y? En ambos le En asigna ambos, el 2. porque el segundo más pequeño. ¿Ya? El más pequeño del X es 2,5 y el que le sigue después es 3,2. Entonces, a él le pongo el segundo lugar. Ah, ya, ya. Y así sucesivamente. Entonces el 3,3 es el 3, luego el 3,5 es el cuarto, hasta llegar al más grande, que es el 5. Y a él le pongo como está dos veces, le pongo el penúltimo y el último. ¿Sí? ¿Sí? Porfa, si alguien más no le quedó clara esta parte, me dice para explicarlo nuevamente. Profe, a mí como que me costó un poco entender el orden. No sé si lo puedes repetir, por favor. Muy bien, Rocío, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que cuando uno calcula Spearman, lo que hace es, en vez de ocupar los datos concretos, ¿ya? Les pone un número en base al orden que tienen. ¿Ya? Ese orden es de menor a mayor. Al valor más pequeño de la X se le coloca la camiseta más pequeña. ¿Ya? En este caso, el número más bajo de todos los X es el 2,5. A este valor se le pone el número 1, la camiseta 1, por ser el más bajito. Luego se busca el siguiente, el 3,2, y se le pone el 2. ¿Ya? Luego el 3,3, que es el siguiente, el 3. Luego el 3,5, que es el siguiente, el 4. Después 3,6, el 5. Después el 4 se le pone el número 6.
después el 4.5, el 7, y luego el 5 y el otro 5, que son los dos más grandes, el 8 y el 9. Lo mismo con el I. Ah, ya. ¿Se fijan? Ahora sí, me quedó claro, gracias. Vale. ¿Ya? Es como en la Fórmula 1, ¿ya? El que fue más rápido en la clasificación, ¿cierto? En el día de la carrera se le pone el 1, ¿ya? Perdón, el más grande, porque sale el último. En cambio, el más penquita en la clasificación sale primero, ¿ya? Vale. Bueno, volviendo al cálculo, ¿cierto? Después, al asignar los rankings, después se restan de a 2, ¿cierto? ¿Ya? Y luego se elevan al cuadrado. Luego de elevar al cuadrado se suman todos esos valores, en este caso 4 más 4 más 1 más 49 más 4, eso da 62, se multiplica por 6 y nos da el numerador. El denominador es n, que es 9, y el que está al ladito es n al cuadrado menos 1, 81 menos 1, o sea, 80. Y eso da el denominador total. Luego, al restarlo con 1, da 0,48, que también es positivo, ¿ya? Entonces existe una relación lineal positiva entre el costo y la renta. O sea, en el fondo llegamos a la misma conclusión, con los dos cálculos diferentes, ¿ya? Ahora, que dé muy diferente puede pasar, ¿ya? Puede pasar sobre todo si son pocos datos, ¿ya? Cuando ya son más datos, no sé, 30, 300 o 3000 datos, ya tienden a casi ser iguales, ¿ya? Por eso una vez se recurre a uno u otro o a cualquiera de los dos, ¿ya? Pero el que tiene mejor comportamiento siempre es Pearson, el primero, este, ¿ya? Este. Por lo general es el que más se usa, el que mejores propiedades tiene. Este de acá se ocupa de forma alternativa o complementaria. ¿Ok? Bueno, entonces volvamos a la interpretación, que es lo que nos interesa a nosotros, independiente de cómo se calcula, porque eso es manual. A medida que nos acercamos a 1 o menos 1, se ve mucho más claramente la cercanía de ambas variables a formar una línea recta. Fíjense, esta es 0, no parece nada. Esta es menos 0,50, se ve que es una tendencia hacia abajo. Pero cuando ya es 0,90 ya aparece una línea. ¿Ok? Cada vez que sea más grande esto, más línea es. Fíjense acá abajo. 0,50, sí, parece algo. La 0,90 es casi una línea y la 1 es una línea perfecta. Entonces, si la correlación es igual a 1, es perfectamente positiva. Si es igual a menos 1, es perfectamente inversa. Si la correlación es cercana a 0, como esta, no se relacionan linealmente. Ojo, linealmente. Esto es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo esta nube puede ser así, pero podría ser una nube en forma de U, para arriba, para abajo, podría ser una especie de parábola, lo que sea, pero no significa que no estén relacionadas. Significa que no están relacionadas linealmente. ¿Ya? Eso que quiero que quede claro. No es lo mismo que se relacione linealmente a que no se relacione de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, para terminar el día de hoy. Lo primero que vimos fue que la estadística bivariada nos permite evaluar el vínculo entre dos variables. Pueden ser ambas del mismo tipo o bien entre tipos. Recuerden que nosotros nos estamos centrando en las cuantitativas. Los gráficos de dispersión permiten observar si es que existe alguna relación entre dos variables. ¿Ya? Eso va a depender, ¿cierto?, de la forma que tengan los puntos, ¿cierto? Si es que forman una línea hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? O no formen nada. La covarianza es una medida que entrega el signo de la relación entre ambas variables, pudiendo ser positiva, negativa o cero. Positiva, relación positiva, negativa es relación inversa y cero no hay. En este caso sí podemos decir que no hay. La correlación es una medida que entrega el grado de relación lineal entre ambas variables, pudiendo estar entre -1 o 1. Con esto cerramos la primera parte de este capítulo. En la siguiente clase vamos a ver lo que es la causalidad, o sea,
a partir de que dos variables estén relacionadas entre sí, ¿será que en realidad una puede predecir a la otra? Al responder esa pregunta, vamos también a ver un método para poder predecir relaciones lineales.